Bien, pues vamos a dar inicio a esta primera sesión de esta etapa, de este seminario permanente. Ya lo hemos vuelto seminario permanente sobre el análisis de la estructura y la coyuntura de la economía mexicana. Para el periodo agosto-octubre del 2021, transmitido desde una modalidad remota, con miembros participantes del Departamento de Economía, profesores investigadores del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. El día de hoy nos acompaña gentilmente, aceptando la invitación, el doctor Juan Froilán Martínez Pérez. Él es profesor investigador del Departamento de Economía con una larga trayectoria y con una especialización en conocimiento, entre otros temas, asuntos de corte internacional. Vinculado a ello también está vinculado a la docencia de economía internacional o bien comercio internacional. Y para dar algunos datos dentro de su larga trayectoria sobresaliente en la universidad, él ha sido jefe de departamento de nuestro departamento académico y también, si no mal recuerdo, profesor Juan Froilán, secretario, ¿verdad? Secretario de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, además de desempeñarse sobresalientemente en múltiples actividades concernientes a nuestra universidad. Él nos va a hacer la presentación sobre su ponencia intitulada Situación necesaria para la recuperación después del lockdown. Sin más que decir, le voy a ceder la palabra directamente al profesor Juan Froilán Martínez Pérez. Yo dejo de compartir mi pantalla. Sí, y si ya quiere compartir su pantalla, profesor, adelante y le doy la palabra. Buenas tardes. Quiero agradecer antes que nada al Seminario de Sociedad y Acumulación del Capitalismo, el Departamento de Economía, la invitación y que con todo gusto acepté, ¿no? Bueno, en esta ponencia voy a tratar algunas ideas generales, puesto que el problema está naciendo, no se ha terminado. Inicialmente en marzo del 2020 creíamos que era un problema de corto plazo y eso nos dio unas perspectivas específicas que han ido cambiando con el tiempo, ¿no? Y esto nos va a permitir reflexionar sobre muchos temas a nivel global y también para la economía nacional, ¿no? Bueno, entonces, la crisis económica mundial ha tenido distintas medidas de contención, ¿no? Aquí hay una discusión que se ha revivido a raíz de esta crisis biológica, en el sentido de cuál es la causa y cuál es el efecto, ¿no? Algunos indicadores nos dicen que la economía mundial estaba en estancamiento, en recesión, a partir del 2008 y no había logrado una recuperación acelerada en los ciclos tradicionales de las crisis mundiales, ¿no? Es decir, después de una crisis mundial venía una recuperación sostenida y fuerte de la economía mundial. No ha sido el caso después del 2008. Incluso hay unos economistas, famosos economistas, que hablan de una gran recesión, ¿no? En otras palabras, no sabemos si esta caída acelerada de la economía está precedida por una crisis del funcionamiento de la economía global o la causa inicial fue las medidas tomadas para contener la crisis biológica, ¿no? Entonces, lo que sí hemos visto es que las medidas tomadas que han emprendido los distintos estados nacionales han llevado incluso a un surgimiento de un nuevo proteccionismo, ¿no? Incluso podríamos hablar de una desglobalización. Este fenómeno ya se había iniciado antes de la pandemia del 2020, ¿no? Y uno de los efectos principales, de los más visuales, fue el inicio de la guerra económica de Estados Unidos contra China, que aceleró el presidente Donald Trump, ¿no? Algunos analistas hablan de una tercera guerra fría, ¿no? Ya no entre la Unión Soviética y Estados Unidos, sino entre Estados Unidos y la China comunista, ¿no? Bien, en este contexto
sí ha habido un resurgimiento de los instrumentos tradicionales de proteccionismo, ¿no? Y a esto ha llegado a fortalecer las economías ya no a nivel global, sino a nivel regional, ¿no? Sí ha habido un crecimiento mundial, pero este fortalecimiento del crecimiento mundial se ha dado sobre todo en función de ciertas regiones, ¿no? La región asiática, entre Japón y China, la región europea con la Unión Europea y la región norteamericana, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto nos da la idea de que hay un nuevo orden o unas nuevas estrategias en la economía internacional, ¿no? Incluso podemos hablar de la desglobalización, ¿no? En términos generales y en relación con la pandemia, tenemos que este nuevo orden mundial nos ha dado luz sobre algunos efectos, ¿no? Tenemos una especie de contradicción o una falta de coordinación entre los estados nacionales y una política global, ¿no? En cierta medida podríamos decir que esta crisis sanitaria nos ha puesto de manifiesto que a nivel de Estado nacional no estamos preparados, ni los países desarrollados ni los países subdesarrollados, para enfrentar una crisis de esta naturaleza, ¿no? Entonces tenemos esta contradicción entre las políticas nacionales que se van a ir aplicando tanto para atender las cuestiones de salud como las cuestiones económicas, y la necesidad de un gobierno global donde dan directrices generales que, en virtud de la no existencia formal de este gobierno global, estas indicaciones generales han sido sumamente contradictorias. Me refiero tanto a las de orden sanitario como a las de orden económico, ¿no? En el orden sanitario, pues nosotros, incluso desde el inicio de los informes que nos daba la Organización Mundial de Salud, fueron muy contradictorios, desde la definición de lo que sería una pandemia, la posibilidad de la generación de una vacuna que era en periodo de 9 años, 8 años, se fue reduciendo. Cuando aparecen las primeras vacunas, se hablaba de una gran necesidad de mantenerlas a temperaturas bajo cero muy fuertes, ya después eso desapareció. Luego surgió la guerra nacional entre distintas vacunas, ¿no? Porque me parecía más bien una guerra política, ¿no? Bien, entonces, esto pues para mí es un reflejo de esta falta de coordinación a nivel global o la incapacidad de la forma de los estados nacionales para enfrentar un fenómeno de esta naturaleza, ¿no? En ese sentido, pues es famosa ya la posición del Foro Económico Mundial y uno de sus fundadores, que es Schwab, Klaus Schwab, en su libro de COVID-19 y el gran reinicio, ¿no? En este libro él plantea las ideas generales de este conjunto de economistas, dirigentes de gran influencia, los grandes millonarios, como que este fenómeno biológico nos crea una gran oportunidad para reestructurar la economía a nivel global, ¿no? Sobre la base de una nueva plataforma tecnológica que él llama la cuarta revolución tecnológica. Klaus Schwab la llama la cuarta revolución tecnológica. Otros economistas hablan de la sexta revolución tecnológica. Es una cuestión de analizar estadísticamente los datos para ver qué orden de revolución tecnológica o cuál consideramos la primera revolución tecnológica. Pero en concreto se trata de la revolución tecnológica basada en los medios de comunicación, la nanotecnología, la biotecnología y la automatización y los trabajos a distancia, ¿no? Todo este conjunto de fenómenos darían pauta para la necesidad de establecer un nuevo orden económico, que el mismo Klaus Schwab habla de un postcapitalismo, que sería un capitalismo no shareholder, organizado en función de las ganancias de los capitalistas, sino un capitalismo stakeholder, en el cual obtienen las ganancias no solamente los dueños de las empresas, sino todos los que participan, todos los que hacen su aportación en un proceso empresarial, ¿no? En este nuevo capitalismo los estados nacionales serían rebasados por las grandes corporaciones y por una especie de dirigencia de altos tecnólogos o grandes científicos, ¿no? Klaus Schwab nos manifiesta que puede haber dos tendencias, dos modelos económicos en este nuevo orden mundial, que serían una economía tipo Japón, o sería la japonización de las economías, que sería el modelo para los países altamente desarrollados, donde tienen altos niveles de organización y base tecnológica y infraestructura, etcétera, etcétera. Y para los países subdesarrollados habla de una patagonización de las economías en el uso de los recursos naturales más moderado y con no tantos niveles de consumo ni de
de condiciones de infraestructura tecnológica, ¿no? Pero esta es una visión particular del Foro Económico Mundial del que se reúne en Davos, Suiza, ¿no? No es lo único que existe, ¿no? Pero lo que sí es importante es que a partir de esta crisis ya los fenómenos económicos no solo son de la economía tradicional que hemos visto, de los costos de producción, los ingresos, gastos, la política monetaria, sino que ya hay factores biológicos determinantes del ritmo de crecimiento de una economía o el ritmo de estancamiento de una economía. Fácilmente decirlo, ¿no? Por el Fondo Monetario Internacional hace sus perspectivas de crecimiento para las distintas economías, ya no solo en función de la tasa de inversión, tasa bruta de inversión, sino en función del ritmo de vacunación de su población. Entonces ya es un factor ya biológico, ¿no? Y también tenemos factores de política. A los factores de política me refiero a las estrategias aplicadas para enfrentar los problemas de la situación biológica, ¿no? Y la política generalizada a nivel global, aunque no todos los países lo tomaron al mismo tiempo, ha sido la del lockdown, el cierre, ¿no? Cierre de empresas, ¿no? Y en este sentido, la idea general del cierre de empresas se conceptualizaba como que la crisis inicialmente, todavía hasta mediados del 2020, era de un tipo V, una crisis que tiene una caída muy pronunciada, pero así como cae pronunciadamente, pasa el fenómeno crítico y viene una recuperación acelerada, ¿no? Pero las subsecuentes olas manifestaron que esto ya no fue así, ¿no? Ya la percepción de una caída rápida, una rápida recuperación desapareció y vinieron distintos escenarios, algunos muy optimistas y otros totalmente pesimistas, ¿no? El más pesimista fue el que se le llamó una recesión tipo Frankenstein, que combinaba los efectos de una gran depresión como la de 1929, la velocidad de dispersión de esos efectos como el huracán Katrina y los altos costos laborales de la relocalización de las actividades productivas después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esto llamaban como las consecuencias más negativas de la crisis actual y de las medidas que se han tomado para contenerla, ¿no? Entonces, pero en general podemos decir que los economistas más tradicionales hablan de que hay una expectativa de una viable recuperación económica vía de la oferta, ¿no? Lo que se conoce como un supply side recovery. Pero la reanimación, al mismo tiempo que hay una reanimación vía oferta, la reanimación de la demanda de consumo será más difícil, puesto que se va a dar en un contexto muy riesgo sanitario, ¿no? Que no está muy claro, ¿no? Por esta situación de falta de coordinación global o un consenso global sobre las distintas medidas que se han tomado, las médicas para contener la pandemia, ¿no? Bien, en este sentido, hay el historiador económico Neil Ferguson, en un libro que se nombra Doom, del 2021, hace una categorización de distintos economistas y cómo ellos ven las medidas económicas aplicadas por los distintos estados nacionales, ¿no? Nos comenta Ferguson que para Krugman estas medidas de lockdown es una especie de un coma inducido, ¿no? Es un coma inducido para mantener al paciente vivo y que se va a recuperar con los préstamos del gobierno, con una activa política de oferta monetaria, ¿no? Tenemos una visión menos optimista, que es la de Kenneth Rogoff, que hace el símil de que las medidas y el virus mismo son como una invasión extraterrestre que va a tener como consecuencia una catástrofe económica y una recesión global en un mediano y largo plazo, ¿no? Esto es muy pesimista. Otro economista conocido como Larry Summers habla de que el aislamiento físico, en general el lockdown, es una especie de quimioterapia para lograr una reanimación posterior. Pero al igual que la quimioterapia, es muy tóxica si se mantiene en el tiempo, ¿no? Y la recuperación va a ser una dinámica tipo acordeón, con oscilaciones altas y caídas muy bajas, muy fuertes, una recuperación y otra caída fuerte, recuperación y caídas fuertes, ¿no? Y el economista de Chicago, John Cochrane, habla de un choque tecnológico permanente, ¿no? Donde habla de un big shift, que hay una transición muy grande, ¿no? De la demanda hacia el distanciamiento, del big shift de la demanda hacia el distanciamiento social de manera permanente.
En este sentido, esta visión de Cochrane es similar a la de Carl Schwab en The Great Reset y la cuarta revolución tecnológica, donde habla que la recuperación económica se va a dar ya en el contexto de unas nuevas tecnologías. O en una forma más sencilla, son las nuevas tecnologías las que van a dar la pauta de la recuperación económica. Una muestra de esto sería el comportamiento en las bolsas de valores de estas empresas tecnológicas, ¿no? De las grandes empresas tecnológicas, Google, Amazon, las de Big Pharma y las de comunicaciones, es Google y ya está, ¿no? Estas empresas tecnológicas, independientemente de la gran caída del producto global, han tenido ganancias récords que se han manifestado incluso en los índices récord de las bolsas de valores, particularmente en la de Nueva York. Entonces, esas son las grandes visiones. Como vemos, estos economistas sobre la crisis están variando sus perspectivas y también al mismo tiempo los mecanismos de análisis están cambiando, ¿no? Estamos enfrentando unos nuevos fenómenos que nos van a dar mucho terreno para la investigación, ¿no? Y la economía mundial está en recesión o no. Aquí estoy compartiendo los datos del Banco Mundial sobre la tasa de crecimiento del PIB mundial desde el 60 hasta el 2020, ¿no? Si vemos bien, está en una tendencia a la baja, con los fuertes picos en la crisis de 2000, la crisis financiera de 2008 y actualmente la crisis derivada del lockdown, ¿no? Del cierre de las actividades económicas, ¿no? Entonces, esto en referencia a la idea inicial, bueno, que hablé al principio de que si realmente la crisis fue provocada por la pandemia o ya veníamos en una tendencia crítica descendente, ¿no? En la economía mundial, ¿no? Hay varios economistas, bueno, más adelante hablaremos de las teorías conspirativas que si bien en realidad considero que no son validables, nos dan alguna luz sobre algunas ideas generales, ¿no? Pero regresaremos sobre eso, ¿no? Para el caso de México, México tiene la misma coordinación con el ciclo global, ¿sí? Claro que nuestros picos son más asentados y nuestras crisis han sido más recurrentes y muy fuertes, ¿no? Estamos hablando de la actual, la del 2008 y la del 95 y de ahí para atrás, ¿no? Tenemos un desarrollo crítico, pero en general también la tendencia de crecimiento del PIB ha sido muy hacia la baja, ¿no? Ya no estamos hablando de los crecimientos de los años 40, 60, incluso de los 70 y 80 en algunas economías mundiales, ya ni siquiera China crece por encima del 6% anual en estos momentos, ¿no? Entonces ya la etapa de los grandes crecimientos parece que está quedando en el pasado, ¿no? De las grandes tasas de crecimiento, ni para el milagro latinoamericano, ni para el milagro del sudeste asiático, ni para el milagro chino, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos en una ralentización del crecimiento a nivel global, ¿no? Ahora, las consecuencias del cierre de las fronteras han sido muy graves, ¿no? Podríamos incluso cuantificar cuál ha sido más grave, el efecto directo de la pandemia o el efecto del cierre de las actividades económicas, ¿no? La caída ha sido una caída del producto global muy fuerte, la caída de la producción de México también ha sido muy grande. Algunos analistas hablan que los costos de la caída del cierre de la economía global han sido mayores incluso que de la crisis del 1929, pero es una cuestión de datos, ¿no? Habría que ver. El hecho es que la estrategia de cierre de las actividades económicas ha sido bastante radical y en países desarrollados ha afectado al conjunto de los países en la economía global, ¿no? En particular nosotros, aunque Estados Unidos aplica medidas de cierre posterior al resto del mundo, para nosotros fue muy fuerte el impacto de la cierre de las actividades económicas de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Sí, entonces la crisis del tipo B ya no se dio, ¿sí? La crisis del tipo B ya no se dio. Ahora estamos en los niveles de crecimiento para la economía nacional en perspectiva para este año es por encima del 6%, pero después de una caída de más del 9%, no estamos en los niveles de inicio, ¿no? Es como si bajamos en un elevador a los pisos, 9 pisos, y luego subimos 6 pisos, todavía no llegamos al nivel del piso cero, ¿no? O de la planta baja, ¿no?
Ahora, sin embargo, ahí se ha presentado un fenómeno muy interesante en la economía mundial. Hay una recuperación de todas las cuentas corrientes en la economía mundial. ¿Sí? Es decir, se ha reanimado cierto tipo de comercio, más adelante vamos a ver cuál es, y esto nos da también la idea de que esta recuperación de las cuentas corrientes ya está desviando las actividades económicas de la economía mundial y de las economías nacionales hasta ciertos sectores, ¿no? Esta recuperación de las cuentas corrientes nos las presenta el Fondo Monetario en un esquema de este tipo, ¿no? Donde el panel lo divide en dos partes, ¿no? Este panel izquierdo para las economías avanzadas y el derecho para las economías en desarrollo o subdesarrolladas, ¿no? Y establece un esquema en colores, ¿no? El anaranjado intenso es un gran déficit que se va reduciendo a medida que se hace blanco, después se transforma en azul claro para hacer el superávit. El oscuro es un superávit muy alto, ¿no? Y tenemos casos muy particulares, ¿no? Por ejemplo, las economías grandes, Estados Unidos y Reino Unido, así como Canadá, se encuentran todas dominadas por el color naranja, ¿no? Hay economías pequeñas, excepto Alemania, que tienen dominado el color azul, es decir, tienen superávits comerciales considerables, ¿no? ¿Sí? Hong Kong, etcétera, ¿no? Japón está en un azul tenue, ¿no? Tiene un superávit comercial bastante estable, ¿no? Pero si grandes economías como Francia, Canadá, Estados Unidos y Reino Unido tienen situaciones de déficit considerables. El caso de los países en desarrollo, yo me gustaría destacar el caso de México, que tenemos a partir del 2020 el superávit comercial y que se mantiene para el 2021 en las perspectivas del Fondo Monetario, ¿no? También se destaca el caso de Rusia. Lo destaco porque Rusia tiene un superávit comercial en 2018 y se mantiene todavía hasta 2021, a pesar de que sigue siendo sujeto del bloqueo económico por parte de los Estados Unidos, ¿no? Es un reflejo de algunas economías que se ven tentadas a acentuar sus políticas proteccionistas, porque a raíz del bloqueo económico, en la Federación Rusa se han aplicado un conjunto de medidas proteccionistas favoritas a favorecer la producción nacional en el sector de alimentos y en el sector alimentos y bienes de consumo, ¿no? Eso es tratando de eliminar la dependencia del consumo de Europa y del resto del mundo, ¿no? No así de China, ¿no? Porque con China no tienen bloqueo comercial, ¿no? Entonces, es interesante. México en este contexto tiene una recuperación positiva y el conjunto de los países altamente desarrollados tienen un déficit comercial considerable, ¿no? Aunque el déficit comercial, por ejemplo, el de Estados Unidos, no necesariamente va a ser negativo para México, implica también un incremento de la tasa de crecimiento, de la recuperación de la economía norteamericana, que para nosotros siempre ha significado un incremento de exportaciones y un aumento de las remesas hacia México, ¿no? Entonces tenemos esa parte positiva para nosotros, ¿no? Pero entonces la recuperación mundial se está dando vía cuenta corriente y es el mismo esquema, pero comparado en la parte superior del gráfico son los superávits, en la parte inferior son los déficits y en la línea punteada blanca son las discrepancias, ¿no? Aquí predomina el déficit global y aquí el superávit global, ¿no? En términos generales en términos teóricos decimos que la única economía cerrada sería la economía global, donde las exportaciones son igual a las importaciones, pero siempre hay ciertas diferencias estadísticas o intertemporales, ¿de acuerdo? Bueno, entonces aquí tenemos en los que tienen el superávit más alto son unos oferentes generalmente relacionados con productos tecnológicos y en segundo lugar están los exportadores de petróleo, ¿no? Independientemente de las estrategias orientadas hacia las energías alternativas, los exportadores de petróleo siguen teniendo un papel muy importante en la economía mundial, ¿no? Y aquí se resalta otra vez el hecho del rezago de Estados Unidos y Reino Unido, ¿sí? En cuanto a su cuenta comercial, ¿no? No es necesariamente ese déficit de cuenta comercial significaría caída del PIB, ¿no? Sino sí recuperación en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos la recuperación ha sido, ¿no? Para el caso de México tenemos esta tasa de recuperación de la balanza comercial
donde las importaciones que están en este azul, oscuro, se han incrementado, viene el pico y la recuperación para el 21, ¿sí? Y las exportaciones también, ¿no? La diferencia es el déficit de cuenta corriente, ¿no? Pero ya este es para 21, ¿no? Lo del Fondo Monetario era pronóstico para 21, pero ya estamos ahorita en 21 con estos datos que nos da el economista, el periódico El Economista, ¿no? Y aquí hay que destacar, pues, los que resaltan mucho son como primer socio comercial de los Estados Unidos, y es México, el segundo Canadá, y China viene el tercero, ¿no? Y estamos recuperando ese terreno, no sé si sea positivo o negativo, pero la región del Tratado de Libre Comercial con Estados Unidos y Canadá es la que se está recuperando. La parte dinámica es la de economía norteamericana, por supuesto, ¿no? ¿Sí? Entonces, estamos en la crisis global por el lockdown, pero hay cierta recuperación en cierta dinámica de las actividades económicas del país, de los países, ¿no? Para México tenemos esta perspectiva de fuerte caída en menos 3,6, que para fines este es el primer trimestre del 2021. Para el fines del año se pronostica un 6%, mayor al 6% del PIB, ¿no? Por el Banco Central de algunos bancos comerciales que hacen estas proyecciones, ¿no? Aquí está por sectores. El sector que más se fue impactado fue el de la actividad industrial en el segundo trimestre de 2020 y se está recuperando paulatinamente, pero el que tiene, a mi juicio, más dinamismo es el sector servicios, ¿no? Y la agricultura está estable, ¿no? Ya está recuperándose a niveles de crecimientos positivos. Aquí es una parte en la estructura económica de los países se va a ir modificando, va a una paulatina, ¿no? Estos ya los datos por sectores, ¿sí? Otra vez, la agricultura con crecimiento positivo para el 21, la producción industrial cerca del 6,8% y servicios 5,9%, ¿no? Lo cual nos dará, en términos generales, aquí no es una suma ni un promedio, sino que tenemos que tener la perspectiva de tanto de Banco de México como INEGES, va a ser del 6%, ¿no? Banorte habla del 6,5% y BBVA habla del 6,7% de crecimiento para el 2021. Claro, ese no se va a sostener. En 2022 se habla ya del crecimiento del 3%, ¿no? Es una base distinta. Aún así nos recuperamos los niveles previos al marzo del 2020. ¿No? Y las recuperaciones, hay que resaltar, han sido asimétricas en los distintos países, ¿no? ¿Sí? Este es el crecimiento del mundo en la barra azul, 2021-2022, y las barras rojas, esta es para los países avanzados, esta es para las economías de mercado, emergentes, perdón, que crecen cerca del 0%, al menos 5%, y los países avanzados ya crecen de manera positiva, ¿no? Y lo mismo para 2022, ¿no? ¿Sí? El mundo, economías avanzadas y economías en desarrollo o emergentes. ¿Sí? Sí, entonces tenemos esta recuperación que es asimétrica y es uno de los grandes peligros que se enfrentan a nivel global, que ha sido manifestada por los organismos internacionales, particularmente por el Banco Mundial, en el sentido de que la recuperación económica después de la crisis biológica y del lockdown va a profundizar las diferencias en los niveles de vida y en los niveles sociales, ¿no? Va a haber un incremento de la pobreza que va, más que el incremento de la pobreza mismo, lo más significativo va a ser la brecha entre ricos y pobres que se va a generar una vez que se empiece la recuperación económica, ¿no? ¿Ven? Entonces, para el Banco Central, para el crecimiento, para el 21, estos son los escenarios de pronóstico, ¿no? Para el Banco de México, ¿no? El PIB tendrá que crecer al 6% para el 21 y al 22 al 3%, con un intervalo del 5 al 7. Ahí es donde varían las proyecciones de los distintos bancos, ¿no? Ya saben que generalmente los bancos son generadores de opinión y estos generadores de opinión generan expectativas de inversión para los inversionistas distintos, ¿no? Los más sólidos son los de Citibanamex, BBVA y también, bueno, Banorte no es tan fuerte, pero sí tiene
buenos pronósticos, sí le ha atinado bastante, ¿no? El empleo también se crece, y la balanza comercial ya lo hemos visto, ¿no? Ahora, los mecanismos de salida. En esta recuperación diferente para las economías desarrolladas y las economías en desarrollo, se ven estrategias de salida distintas, ¿no? Lo que mencionaba uno de los economistas, o en general los economistas, es que sí se puede lograr la reanimación vía el lado oferta, y uno de los mecanismos que se están aplicando en gran parte de los países desarrollados es la expansión monetaria, incluso desatendiendo los riesgos inflacionarios, ¿no? Esta expansión monetaria que se ha dado en la Reserva Federal de los Estados Unidos y en la Unión Europea, el Banco Central Europeo, han revivido esta teoría moderna teoría del dinero, teoría monetaria, la Modern Monetary Theory, ¿no? La teoría monetaria moderna del dinero, ¿no? Según el cual la expansión monetaria que pueda hacer un gobierno, ya sea a través del Banco Central con la emisión monetaria, y en general la expansión monetaria que puede hacer un gobierno y en conjunto con el Banco Central, no necesariamente está en una dependencia directa del ingreso de ingresos fiscales, ¿no? Entonces, hay una posibilidad de emisión monetaria extraordinaria que permitiría fortalecer la capacidad de consumo de las empresas, ¿no? Y de las personas de menos recursos, ¿no? El ejemplo más clásico de expansión monetaria vía también vía Reserva Federal y directamente gasto de gobierno son los Estados Unidos, que han dado incluso cheques a familias con ingresos medianos y bajos para ejercer gasto, ¿no? Aunque la estadística ha mostrado que en condiciones de lockdown el incremento del consumo no se da, ¿no? Gran parte de los recursos así canalizados se han destinado al ahorro, ¿no? Ahora bien, esto es los países, las economías desarrolladas. En cambio, las economías desarrolladas. Las economías subdesarrolladas, como el caso de México, la política monetaria es distinta, ¿no? Recientemente ha habido una discusión entre los subgobernadores del Banco Central acerca de la necesidad de subir la tasa de interés, ¿no? De hecho, el Banco de México ya aprobó el incremento de la tasa de interés en 25 puntos porcentuales puntos base, ¿no? Sí, pero no fue unánime la decisión. Entonces, ahí hay divergencias dentro del Banco Central acerca de las estrategias que hay que seguir, ¿no? La inflación se considera por algunos que está controlada o es controlable, y por otros no, es un peligro fuerte, ¿no? Entonces, es una estrategia distinta por los países subdesarrollados y los países desarrollados. Claro, las posibilidades financieras de un país desarrollado son radicalmente distintas de las posibilidades financieras de un país subdesarrollado, ¿no? Tanto en cuanto a estructura productiva, fiscal, y cuanto al desarrollo de sus sistemas financieros nacionales, ¿no? Los sistemas financieros nacionales de los países subdesarrollados no son muy dinámicos en cuanto a la intermediación financiera, ¿no? Para la actividad productiva. Ahora, para el caso de México, tenemos el caso del sistema financiero, tenemos un problema del ahorro y del crédito del sector financiero a la actividad económica, ¿no? ¿Cuál es el problema del ahorro? Los niveles de ahorro a nivel nacional son bajos en comparación con lo que recomiendan tanto la teoría como los organismos internacionales como la OCDE, donde el nivel del ahorro suficiente para crear un crecimiento estable debe estar por encima del 30%. México apenas llega al 30% en este año, está cercano, pero hay países de Latinoamérica, Chile, que tienen cerca del 50-60%, o otros países que tienen por encima del 70%, como sería China, ¿no? Entonces, hay poco fondo de ahorro para la actividad de crediticia, ¿no? Y por otro lado, la captación del crédito, y el crédito en México no se dirige fundamentalmente a las actividades productivas, ¿no? Sí se dirige en gran parte a las actividades productivas, pero hay una gran parte del crédito que se va directamente al consumo, ¿no? En ese sentido, el motor interno del crecimiento vía inversión a través del ahorro se ve bastante condicionado. Entonces, seguimos dependiendo en gran medida de la reanimación de la economía de los Estados Unidos, ¿no? Y del sector externo, ¿no?
Ahora bien, hablando ahora del sistema crediticio en México, pues aún así las grandes empresas tienen rendimientos considerables, lo cual habla de que su fondeo no solamente es estrictamente a través del sistema financiero tradicional, es decir, créditos, sino tienen formas de fondeo distintas, directamente de proveedores o de otros fondos de inversión extranjera, por ejemplo, ¿no? Y además, adicionalmente, hay que remarcar que las instituciones bancarias, es decir, los bancos comerciales en México, tienen altos rendimientos a pesar de que la economía cayó de manera desastrosa en el 2020, ¿no? Los crecimientos del sector bancario han sido bastante sólidos y en cuanto a riesgo crediticio en México está muy bien capitalizada la banca comercial. Entonces tenemos dos mundos, ¿no? El mundo del sector bancario y el mundo de la economía real y el empleo, ¿no? Esto es una de las dificultades principales, hasta mi juicio, para la reanimación de la actividad económica en México. Sí, el bajo nivel de desarrollo del sistema financiero y crediticio, ¿no? Y aquí vamos a ver, en este gráfico yo quiero compartirles cómo ha sido la captación bancaria, ¿sí? Y lo particular de la captación bancaria es que a partir del 20 tenemos una meseta donde no hay un crecimiento en pesos corrientes, ¿no? No hay un crecimiento de la captación bancaria y como porcentaje del PIB, el total de la captación tradicional, que es la captación de corto y mediano y de inversión de plazo, no llega al 30%. Es apenas lo está razonando. Hay que destacar, sí, que a partir del cuarto trimestre de 2011 al primer trimestre de 2021, sí hay un gran salto, que es del 20% a cerca del 20% a cerca del 30%. Es bastante, ¿no? El crecimiento, ¿no? Pero todavía estamos algo rezagados acerca de la captación bancaria, ¿no? Las causas detrás de esto, algunos podemos decir que es la falta de competitividad en el sector bancario, ¿no? Lo cual se refleja en altos diferenciales en las tasas de pasivas y activas. Es decir, la captación bancaria para los bancos comerciales nos dan bajos rendimientos, en cambio cuando solicitamos un crédito en el banco comercial las tasas de interés son muy altas, ¿no? Y sobre todo si gran parte del crédito se dedica al consumo, ¿no? ¿Sí? En esta gráfica tenemos, en estos dos paneles tenemos la cartera vigente al sector privado no bancario, ¿sí? Aquí lo que destaco es el crédito al sector consumo, que es esta línea gruesa gris continua, que tiene una caída a fines del 19 y principios del 20, y su recuperación ha sido más acelerada que cualquier otro crédito, ¿no? El total o que el crédito a las empresas, ¿no? Excepto la vivienda, que se ha mantenido constante, ¿no? Como tasa de crecimiento. Aunque hay que decir que la tasa de crecimiento de la vivienda no ha sido muy dinámica en términos generales, ¿no? La tasa de crecimiento es estable. Entonces, vivienda y consumo son más importantes que la actividad de las empresas. Y entonces aquí tenemos uno de los problemas para la reactivación de la actividad de este comercio, de la actividad productiva, ¿no? Es el crecimiento del PIB, ¿no? Y el crédito al consumo, sobre todo, se da a las personas, crédito a las personas, crédito de nóminas, punteado negro, que ha sido muy, muy explosivo últimamente con la canalización de las nóminas a través de los bancos comerciales, es el crédito al consumo. En pocas palabras, de los dos últimos gráficos, vemos que tenemos un problema muy fuerte en el sector financiero, en la captación crediticia y su canalización a las actividades productivas, ¿no? En el panel de la izquierda, la barra azul turquesa es el crédito a las empresas. Es considerable, no es despreciable, ¿no? Pero el del consumo y vivienda es prácticamente igual al de las empresas, ¿no? Juntos, ¿no? El consumo es constante, ¿no? ¿Sí? Acá está como proporción del PIB. Entonces, como proporción de PIB, el crédito a empresas es muy bajo, ¿no? No llega al 10%, ¿no? Y llevándose la mayor parte el sector servicios, que va a ser el sector que va a canalizar los recursos para una nueva estrategia económica tecnológica, ¿no? Ya no derivada directamente de la política nacional, que es uno de las grandes fallas que tenemos en México, ¿no? Desde que se declaró que la mejor política era la no política,
que la mejor política industrial era la no política. Desde entonces hasta la fecha no hemos recuperado una estrategia de inserción en la economía global, en las cadenas globales de producción, menos ahora que hay unas nuevas tecnologías que todas son importadas para nosotros. Y aquí destaco, en esta parte me gustaría destacar cómo la política monetaria que usan de manera muy activa los países desarrollados, un país como México tiene más preocupación por la inflación que por la reactivación del crecimiento, ¿no? Y es a lo que me refería. En la Junta de Gobierno del 24 de junio, con 3 votos a favor y 2 en contra, se acordó aumentar la tasa de política monetaria en 25 puntos bases, ¿no? Lo que hay que destacar es que ya es 3 a favor y 2 en contra, ¿no? Ya no hay una política unánime, ¿no? ¿Sí? Y a juicio del BBVA, los argumentos de Galia Borja y Gerardo Esquivel en favor de mantener la tasa de interés baja eran más sólidos, dada la situación de estancamiento económico que tenemos y de leve reactivación económica, ¿no? Ese 6% es bastante engañoso, ese 6% para el 2021. Bueno, no engañoso, sino que hay que relativizarlo en función de la base de la cual se parte, ¿no? Ahora bien, otro de los aspectos interesantes en esta estrategia de recuperación nos lo dan ciertos tipos de datos que a continuación les presento, que este es un conjunto de gráficos que hace el Departamento de Investigación del BBVA, donde establece una comparación con las tasas de crecimiento del comercio físico y el comercio online, ¿no? Como aquí en los gráficos de pastel de cada país, España, Turquía, México, Colombia, Perú, tenemos en el azul oscuro el comercio físico y en azul turquesa tenemos el comercio el comercio online, ¿sí? Para el caso de México sería así, ¿no? 90% es comercio físico y el 2% es comercio online. De los que más se desarrollan son el caso de Turquía, España, por supuesto, donde está el 82 contra el 18. Y en Latinoamérica es el caso de Perú, ¿sí? Que tiene también cerca del 20 y el 80%, mucho más que en México. Pero lo que resalto yo para el caso de México y de Turquía es la tasa de crecimiento del comercio online, ¿sí? Es una tasa de crecimiento bastante acelerada, ¿sí? Mucho más acelerada que en los otros países, ¿no? Que Colombia que tiene alto, Perú que tiene ahí un crecimiento también importante, pero no es tan dinámico como el de México y el de Turquía, ¿no? Entonces, ahí se ve una perspectiva de crecimiento o de cuál es la línea de recuperación económica ya no en una infraestructura tradicional de comercio habitual, ¿no? Comercio físico, sino el comercio online, ¿no? El famoso e-commerce. Y pues nosotros, incluso en este tipo de seminarios, hemos visto cómo de un día para otro prácticamente nos hemos visto ya en la necesidad de hacer uso de esas tecnologías de comunicación que, que, que nos han empujado a usar estas mismas, ¿no? Aquí ya tenemos una pregunta en el chat, pero yo prefiero al final, ¿no? Las preguntas. Ok. Bien, otro aspecto importante es que esta recuperación de las actividades económicas en 2021 a 2020, la tasa de crecimiento está marcada por los puntos, ¿no? Y son distintos tipos de actividades económicas donde hay recuperación considerable, que son prácticamente servicios, que son restaurantes, hoteles, entretenimiento y transportes, ¿no? Aquí está el caso de México, es con una tasa de crecimiento por encima del 150%, en restaurantes, en hoteles, cerca del 200%, en entretenimiento no es muy alto el crecimiento, aquí el que destaca es Colombia, y en transporte tenemos el más alto nivel de crecimiento, ¿no? Son actividades ya dedicadas a los servicios, ¿no? En los servicios, ya no servicios y comercio electrónico, ¿no? Esto nos da la perspectiva, son países todavía subdesarrollados, de hacia dónde se viene dirigiéndose esta recuperación económica o esta
cuarta revolución tecnológica y crecimiento económico que nos habla el Foro Económico de Davos. Ahora bien, ahora las propuestas de recuperación, ¿sí? Aquí me pareció muy interesante que hay dos propuestas muy básicas, bueno, fundamentales, la que hace el Fondo Monetario Internacional y la propuesta que hace el Banco Mundial, ¿no? La propuesta del Fondo Monetario Internacional para la recuperación económica, lo que me llamó la atención es que es básicamente un enfoque biológico y no económico, ¿no? ¿Sí? La crisis es biológica, las economías, desde este punto la crisis económica es rebasada por las políticas nacionales independientes o aisladas, ¿no? Es decir, las políticas nacionales se han centrado en un conjunto de políticas no de orden económico, sino exclusivamente de contención de una pandemia. Incluso es criticable el enfoque de la salud en el sentido de que el enfoque de la salud se ha centrado en el aislamiento y la vacunación, no en el fortalecimiento de las condiciones de la salud de la población, ¿sí? Han desaparecido muchas estadísticas en varios países acerca de otros problemas de salud como la tasa de mortalidad general, la no asociada con el SARS-CoV-2, el COVID, sino que han desaparecido y ya no tenemos datos tan rápidos de la gripe estacional, que antes causaba efectos muy importantes, o de la misma, la pulmonía, todas estas enfermedades mortales para el conjunto de la población han pasado a segundo plano y no, el enfoque ha sido un enfoque de vacunación y aislamiento exclusivamente, ¿no? Y en este sentido me ha sorprendido que el Fondo Monetario habla de este conjunto de enfoques orientados a la biología, a los problemas biológicos epidemiológicos, ¿no? Y habla de un conjunto de organizaciones que se han coordinado para establecer las propuestas, ¿no? Y este es un grupo que se llama el ACT, que es un acelerador para que todos los países tengan acceso a las vacunas en contra del COVID-19, ¿no? También hay una coalición para prevenir las enfermedades epidémicas. Está la famosa Fundación Gates, el Fondo Global, el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Todos ellos buscan una política orientada básicamente a lograr que estos objetivos, ¿no? Que la vacunación se dé cuando menos al 40% de la población en todos los países del mundo para fines del 2021 y al menos el 60% para la primera mitad del 2022, ¿no? Que al mismo tiempo se dé un seguimiento de los vacunados y el aseguramiento de los riesgos derivados de la vacunación, es decir, los efectos secundarios. Y en tercer lugar, asegurar la generalización de las pruebas, los test y el seguimiento de los contagios, fortaleciendo al mismo tiempo las medidas de salud pública en los lugares donde la vacunación es baja, otra vez centrado en vacunación, ¿no? El Fondo Monetario hace un cálculo de que las propuestas en este programa serían cerca de $50,000 millones, ¿no? Sin embargo, argumentando en contra de estos costos, dice que las ganancias estimadas de acelerar el fin de la pandemia es de cerca de 9 trillones de dólares, trillones en el uso norteamericano, ¿no? No en el uso en el castellano, sino en el uso americano. Y además un trillón adicional de los impuestos, ¿no? Entonces, estos serían 10 trillones de ganancias contra 50 billones de costos, ¿no? Entonces, financieramente se justificaría el enfoque simplemente orientado en vacunación. Por su parte, las propuestas del Banco Mundial nos hablan de 3 niveles. Una etapa de alivio, ¿sí? Donde las medidas son fundamentalmente de atender la emergencia de salud, una etapa de reestructuración y la recuperación económica o resiliente, ¿no? Será la etapa de alivio, es emergencia de salud pública, emergencia social, emergencia económica, sobre todo para los desempleados, ahí empezar a atender los objetivos de largo plazo. La etapa de reestructuración ya es fortalecer los sistemas de salud, bueno, reestructuración de los sistemas de salud, capital humano y alivio de deuda de las empresas pequeñas y medianas y reformas normativas institucionales donde se vuelven obligatorias algunas medidas sanitarias, ¿no? Ya en la etapa de recuperación o resiliente, ya los sistemas de salud están preparados para la pandemia o cualquier otra
cualquier otra pandemia en ciernes, ¿sí? Se fomenta la equidad y la inclusión y el crecimiento de los negocios ecológicos y la creación del empleo, ¿sí? Y las inversiones para reconstruir mejor. Ahora, hay que recordar que la orientación del Banco Mundial es hacia los países menos desarrollados. En esta estrategia no participarían, o los fondos que destinaría el Banco Mundial no participarían los países desarrollados, ¿no? Hay una serie de programas para esos conjuntos de países subdesarrollados. En términos generales, pues veríamos que la reestructuración de la economía mundial se dará sobre la base de nuevas tecnologías. Serán tecnologías de la comunicación, la biotecnología, la nanotecnología, la robótica y en general procesos automatizados, ¿no? Y existe la tendencia globalizante de un nuevo orden mundial donde en políticas económicas vemos un enfrentamiento no enfrentamiento, sino una falta de coordinación entre políticas de los estados nacionales y las de necesidad de un gobierno mundial, ¿no? No existe ese gobierno mundial, no existe el Fondo Monetario, no es un banco mundial, ni las Naciones Unidas son un gobierno mundial, ¿no? No existe este gobierno mundial que unifique las políticas. Ni siquiera las medidas de la Organización Mundial de Salud han sido uniformes durante todo el periodo, ¿no? Esto es porque los fenómenos biológicos no se dan para la predicción. Son los famosos cisnes negros que nos habla Taleb, ¿no? En el contexto no existe una estrategia, en este contexto para México no existe una clara, y para los países en desarrollo, una estrategia clara para las economías en desarrollo, ni en el marco de la política económica tradicional, es decir, ni la política fiscal, ni de la política monetaria, ¿no? Y mucho menos en la estrategia industrial, es decir, no pondremos una estrategia de incorporación a estos nuevos fenómenos tecnológicos que son, van a ser la pauta de la recuperación mundial y el funcionamiento del nuevo orden económico, con una plataforma tecnológica en la cual no tenemos una estrategia definida, ¿no? En general, en todo el planeta no hay un plan de salida generalmente aceptado para ver cómo terminaríamos con esta situación de lockdown y de la pandemia, ¿no? Varios analistas virusólogos a nivel global han anunciado ya, bueno, se habla de la variante Delta y de la cuarta ola, y algunos están ya previendo la quinta ola, ¿no? ¿Sí? Aquí pues hasta valdría la pena hacer caso, bueno, no hacer caso, escuchar lo que dicen algunas concepciones de la conspiración, los conspirólogos, acerca de que esto ha sido algo inducido para crear las condiciones de una nueva plataforma tecnológica y un nuevo capitalismo, ¿no? Un postcapitalismo donde esta plataforma tecnológica será más fácil llevarla a cabo, ¿no? Y de ahí las medidas de distancia y de vacunación, etcétera, etcétera, ¿no? Esto, evidentemente, no es posible, pero puede dar algunas ideas de cómo van captando ese futuro algunos analistas, ¿no? Ahora bien, ya sería solamente algunos agregados. Hay una diferenciación en las estrategias de vacunación, ¿sí? La población de las economías avanzadas, el 40% ya están vacunados contra el 11% de las economías emergentes y el 1% en los países de bajo ingreso, ¿no? Aquí vemos que hay una diferencia entre las vacunas entregadas, que están en la barra azul, y las que han sido efectivamente administradas, ¿no? ¿Sí? Pero lo más complicado es que los países de menos ingresos tienen muy pocas posibilidades de vacunación, ¿no? A eso se estará orientando el Banco Mundial, ¿no? ¿Sí? Y otro aspecto muy complicado para la recuperación económica son las medidas de políticas de apoyo, ¿no? Las políticas de apoyo están aquí en 3 años, en el rojo serían para el 2020, azul 21, 22, los años siguientes, ¿no? Y aquí vemos que las políticas de apoyo, como porcentaje del PIB, en los países desarrollados está por encima del 16%, mientras que los países en desarrollo está por debajo del 4%, y ni que hablar de los países de bajos ingresos, ¿no? Es decir, si es un problema bastante considerable, debería asumir un papel más importante en las economías avanzadas, puesto que
como ellos mismos se reconocen, es un problema global derivado de la movilidad internacional de la economía más globalizada, ¿no? Bueno, para México es más optimista el panorama que nos establecen algunos bancos, pero cuando vemos el crecimiento para 2022, que va a ser del 3% pronosticado, el optimismo se reduce de manera considerable, ¿no? Okay. Bueno, este sería todo. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias al doctor Juan Froilán Martínez Pérez, Javier Juan Froilán Martínez Pérez. Estamos muy agradecidos por esta presentación, planteando elementos sobre la situación necesaria para la recuperación ahora después de este gran encierro y todos los efectos que nos ha dejado esta crisis pandémica, y muy sugerente todo el conjunto de elementos teórico-metodológicos para este fenómeno en concreto y poderlo explicar. Yo, antes de poder comentar y tal vez preguntar algunas cosas que me llaman mucho la atención en términos de la presentación y que la circundan, estos elementos planteados, quisiera ver si valdría la pena que hiciéramos un recorrido. Hay dos preguntas de gente que está interesada y bueno, las hemos pegado aquí en el chat y le podemos dar lectura para que pues quede constatado de que sí les estamos haciendo caso y los estamos atendiendo, ¿no? Si así lo decide el profesor. Primero hacia el público. Dice Rodrigo Sánchez, la pregunta: ante la crisis de la pandemia, ¿qué medidas económicas deben de tomar en cuenta los países desarrollados y subdesarrollados, que muchas de ellas ya las ha mencionado, para enfrentar este tipo de contingencias de modo que sean viables, ¿no? Que sean viables porque, bueno, yo creo que ha de suponer que desde una perspectiva económica luego lanzamos mucho las campanas a vuelo, pero yo creo que es parte de lo que ha estado mencionando el profesor Juan Froilán en términos y haciendo una distinción entre los dos grupos de países. Otra pregunta de Raúl N. nos dice, bajo este panorama, ¿hay esperanza de una recuperación sostenida con soportes en la economía real o la economía mundial seguirá en un vórtice de sobreendeudamiento y expectativas especulativas, ¿no? Entonces es una pregunta bastante interesante y muy sugerente que abre un espectro. No sé, profesor, si gustaría dar respuesta, ampliar las respuestas que ya ha dado a través de su exposición. Sí, quiero comentar ambas preguntas y parece interesante, incluso considero que captan la idea general que yo quería transmitir, ¿no? Entonces, bajo este panorama, la esperanza de recuperación sostenida no es muy viable, ¿no? Incluso los economistas distintos hablan, que mencioné en una de las primeras láminas, hablaban de distintos tipos de crisis, ¿no? Donde la recuperación se da ya no en una forma clásica de caída de B y recuperación inmediata, sino que la recuperación se empieza a ralentizar, ¿no? Las tasas de crecimiento altas ya no son una estrategia, bueno, un resultado que se vaya a dar en el largo plazo. Incluso el libro de Schwab, que habla del nuevo orden mundial, del nuevo capitalismo, del postcapitalismo, del stakeholder capitalismo, habla de un crecimiento, de un no crecimiento, ¿no? Esto está de acuerdo con las políticas que ya en los años 80 daba el famoso Club de París con la idea de tasa de crecimiento cero, ¿no? Y Schwab lo lleva hasta los dos tipos de modelos económicos. Un modelo económico para los países desarrollados, como le llama japonización de las economías desarrolladas, ¿no? Que en lo que tenemos en Japón, altos niveles de deuda, tasas de crecimiento bajas, pero buenos niveles de vida. Y para los países subdesarrollados le llaman la patagonización de las economías, donde los recursos naturales son importantes, pero ya no tenemos un gran dinamismo poblacional, etcétera, ¿no? De ahí se derivan un conjunto de medidas que están asociadas con estas concepciones de la conspiración que hablan de
de políticas neomalthusianas tendientes a reducir el crecimiento poblacional, y no solamente el crecimiento poblacional, sino la población misma, asociadas con las medidas neoecológicas, ¿no? Ya no de economía ambiental, sino ecológicas, de satanizar el crecimiento económico basado en los hidrocarburos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, en concreto, las tasas de crecimiento y de recuperación no se ven como muy dinámicas para los próximos años, ¿no? En este contexto. Y esto está relacionado con la segunda pregunta que dice que sobre el sector industrial, ¿verdad? Sí, dice, sí, sobre la economía real. Sí, la economía real. ¿Cuáles serían los soportes? En este sentido, los soportes de esta nueva expansión económica tendrán que ser ya sobre las nuevas tecnologías que hablamos de la biotecnología, la nanotecnología, las tecnologías de la comunicación, la automatización de los procesos productivos, y dentro de esta automatización está el control de estos procesos productivos a través de la robotización y de la inteligencia artificial. Un problema con este tipo de estrategias tecnológicas, que ya algunos analistas han mencionado, es que este proceso de desarrollo tecnológico es desplazante de mano de obra, ¿no? Entonces, es un nuevo proceso, ya no es una industrialización tradicional, sino que hay una gran participación en el sector de la investigación y el desarrollo, ¿no? Las patentes juegan un papel fundamental, y esto va a crear un conjunto de ingresos de tipo financiero, ¿sí? De tipo financiero, y nos podemos prever que va a haber una profundización de la financiarización de las economías mundiales. Lo comentaba hace un momento, los rendimientos o las ganancias del sector bancario en México con tasas de crecimiento negativas del PIB han sido extraordinarios, ¿no? Incluso han sido récords para los bancos españoles, ¿no? En el caso de BBVA o Santander han sido muy importantes los rendimientos de los bancos españoles acá en México, ¿no? No es una satanización de ellos, puesto que el conjunto de los bancos comerciales que operan en México tienen niveles de capitalización bastante buenos, y no se prevé por ese lado una crisis bancaria ni financiera, ¿no? Entonces, han tenido un manejo bastante responsable, y considero que el Banco Central, en sus políticas de regulación monetaria y bancaria, han sido bastante eficientes en ese sentido, ¿no? ¿Sí? Pero hay un fenómeno que hay grandes ganancias en el sector bancario. Otro fenómeno que apunta más en favor de los sectores financieros es cómo se han disparado las acciones tecnológicas en la bolsa de Nueva York, ¿no? ¿Sí? A pesar de la caída del PIB, ¿no? Hay ganancias tecnológicas, y lo que nos muestran todos los medios de comunicación, estos grandes millonarios que vuelan al cosmos, ¿no? Que no son grandes generadores de empleo, ¿no? ¿Sí? Esos serían los comentarios que haría, ¿no? Hay una adicional, ¿no? Sí, que particularmente en ese la esfera último... laboral. Sí, que en ese Si en la mismo esfera comentario... laboral, si se da esta proyección que da el Foro Económico Mundial, que tiene mucha potencia para hacerlo, pues estamos enfrentando una estrategia de crecimiento económico con menor empleo. Entonces esto evidentemente va a dar una precarización mayor de los empleos, del empleo, ¿no? Del sector laboral, ¿no? Es un incremento de las ganancias financieras y comerciales, y una reducción de la participación de los ingresos salariales del Producto Interno Bruto de cada país, ¿no? Esperemos que los grandes países, los países fuertes, algo se está dando en países tales como Alemania, sus sectores empiecen a reaccionar, o en Estados Unidos se estén a reaccionar, ¿no? Esto puede en cierta medida, explicar por qué la popularidad que tuvo en su momento el anterior presidente de los Estados Unidos, que atendió de manera muy directa el sector, lo que se conoce como el cinturón del óxido, ¿no? Que son sectores industriales de la economía norteamericana, que se vieron fuertemente afectados por la apertura de la economía norteamericana y la globalización, ¿no? Que perdieron empleos y bajaron su nivel de salario, ¿no? Para los Estados Unidos se ha visto que las últimas generaciones de norteamericanos están ganando menos que las generaciones anteriores. Es un fenómeno nuevo para los Estados Unidos, ¿no? Generalmente en los Estados Unidos cada nueva generación tenía mayores ingresos que la generación anterior hasta los fines de los 90. Entonces sería un panorama complicado para el sector laboral, que pues, implica tanto mejor organización como mayor capacitación, ¿no? Y eso es a lo que me refería con la falta de estrategia a nivel nacional para enfrentar estos retos tecnológicos que tenemos enfrente, ¿no?
Muy bien, muchas gracias. No sé si ahora que aquí está con nosotros también acompañándonos el profesor Jorge Ludlow, no sé si tenga algún comentario o una pregunta al respecto de la presentación del colega Juan Froilán. Sí, sí, sí. Mis felicidades a Juan Froilán. Estuvo muy interesante la presentación. Y yo tengo varios comentarios que quisiera hacer. Una forma de verlo desde donde uno estudia es el choque del COVID. ¿Es transitorio o permanente? Una pregunta estándar para gente que andamos en la econometría. Este asunto, pienso que se sintetiza, el COVID se pensó que era transitorio y estamos dando cuenta de que capaz que es permanente. Y viene la tercera ola y la cuarta y etcétera. Entonces, aquí es donde vienen dos preguntas. Una, de ser permanente, permanente quiere decir que va a durar lo que han durado las otras pandemias, la gripe española, la peste negra, que son 4 años, cosas de este estilo. Que no esta no es ninguna cosa especial, sino es una epidemia global, como todas las que han estado y que van a venir. El asunto es, entonces, si un gobierno está contratando deuda para apoyar a la población, y esto es más grave con un país emergente, ¿verdad? Una cuenta sencilla de ayudar a 1 millón de personas, darles 5,000 pesos, ¿ya cuánto es en dinero? Pero eso es un mes. ¿Va a aguantar un gobierno 4 años de esto? Pues no. Entonces, lo que puede ser que nos demos, se nos venga encima de forma muy desagradable, es que lentamente nos vayan acostumbrando o vayamos acostumbrándonos a que la pandemia, pues es como la gripe, ¿ves? Si te dio, pues es que tú no te cuidaste. Ya. Ya háganle como puedan, maestros. Y entonces, eso no me convence para nada, pero veo lo que dice la Organización Mundial de la Salud, veo estas cosas, digo, si me hace que vamos para allá. Y entonces, en este sentido, yo veo lo del Fondo Monetario Internacional, que mete la cuestión biológica, como tú decías. Yo creo que ellos están pensando en que la pandemia verla como el primero de las crisis del cambio climático que ahí viene. Ya tenemos incendios, ya tenemos el permafrost en Rusia que está desapareciendo. Esto es un metano que va a la atmósfera, etcétera. Entonces, este es el primero de todos. Entonces, no solamente es una Organización Mundial de la Salud, sino una reorganización económica. Lo que hace falta es una concepción de cómo manejar la economía aprovechando la innovación y la tecnología con la que se cuenta. El problema allí que hay es de que las personas que no manejen estos métodos digitales, ¿verdad? Va a haber una brecha económica allí muy fuerte y de eso es la práctica que yo quiero hablar. Tengo una opinión un poquito diferente. El segundo punto es que esa controversia que se da en el Banco Central de 2 votos contra 3 votos, yo la relaciono con las tasas de interés muy cercanas a cero. Como tú dices, el PIB ha estado cayendo mundialmente y no acabo de ver clara la explicación, pero la tasa real ha estado bajando, bajando y ahorita tenemos una inflación en 5 con una tasa objetivo en 4. Entonces hay una tasa objetivo real, por decirlo de una forma sencilla, que es negativa. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que yo sepa, BBVA en España ya dio la respuesta. Cuando la tasa es positiva, tú depositas, yo te pago. Cuando la tasa es negativa, el banco te cobra. Y entonces la explicación de por qué se justifica el cobro es, yo te doy seguridad, no te la voy a dar gratis. Si quieres andar con los billetes y monedas en la bolsa, es tu cuenta, hermano. Pero con plástico, con estos métodos,
yo te estoy dando una seguridad que nadie te puede dar. Y entonces se está cobrando. Pero entonces, Benio, la pregunta que ahí me queda es, ¿vuelve la tasa a ser positiva? ¿Los bancos van a regresar o ya les gustó el argumento de que como te vendo seguridad, te la seguiré cobrando? Entonces, en fin, creo que no solamente la pandemia, sino la estructura económica, el desarrollo, se necesita una reformulación que está difícil de lograr. Bueno, eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Jorge Ludlow. Javier, Juan Froilán, si me permites, en términos de los elementos vertidos en la presentación y también dentro de la propia orientación que nos ha llamado la atención el estar discutiendo, yo creo que como una parte permanente, carácter coyuntural del análisis de la economía mexicana y también el carácter estructural, tanto en un contexto propiamente nacional, regional de América Latina, como en el orden mundial, cómo se va posicionada. Hay muchas cosas, realmente muchas que me llaman la atención, de hecho, desde el punteo que mencionaste, desde la propia tipificación de que lo actual es una crisis biológica, de por sí eso ya nos trae una discusión, pero yo quisiera concentrarme solamente en el carácter de tres comentarios que mencionaste en términos de nuevo proteccionismo, el carácter de desglobalización con la guerra económica y un nacionalismo reorientado en el marco también de esta Guerra Fría. Repetiría, el nuevo proteccionismo, la desglobalización y esta guerra económica. Pero esto lo hago en un orden de el entender o cómo entender el carácter estructural de nuestra economía ante este acontecimiento del 2020 y dado que, como lo mencionabas, el proceso de desglobalización o de límites de la globalización de políticas predominantemente neoliberales, financiaristas, llegaron a una forma limitada ya de continuar, de tal forma que hay un proceso de mirar hacia otro lado, como la propia economía nacional en diferentes regiones. Aunado en que hay expresiones alrededor del mundo de este reposicionamiento nacionalista, pero también yo diría regional, ¿no? Regional como estos grandes países que son Estados Unidos, China y Rusia, sin menoscabar otros como el carácter de Gran Bretaña, Alemania, y en ese mismo tamaño yo pondría, bueno, está la India, ¿no? Y regiones como América Latina y sin olvidar al sureste asiático y Japón. Pero la pregunta es, ¿cómo entender, digamos, bajo dos o tres elementos, o si quieres un elemento, el análisis de la propia estructura de la economía mexicana para saber que cuando pasan estas cosas, ¿a dónde nos va a pegar? Como lo decía Jorge, ¿no? En este sentido de la pregunta que plantea estándar, ¿no? El choque del COVID, ¿es transitorio o permanente? Comúnmente asociamos el orden temporal de la coyuntura al corto plazo y el largo plazo al análisis estructural. Sin embargo, yo considero que también la estructura es en otro orden, ¿no? Desde las bases tecnológicas y productivas, como se mencionaba en una pregunta previamente en los procesos de producción, pero también que tiene un efecto o un correlato que va y viene de todo el aparato social e institucional, ¿no? Entonces, entiendo que son muchas cosas que habría que ver, ¿no? Pero tal vez desde la propia óptica de Juan Froilán, ¿cómo entender la estructura y la estructura económica de nuestro país ante estos acontecimientos, ¿no? Bien, yo partiría de la idea inicial que mencionaban
en el sentido de que actualmente en la economía mundial estamos enfrentando una situación de un conjunto de países todavía tendientes a una globalización mayor contra un conjunto de países que están en favor de la regionalización, ¿no? Y de hecho esta guerra económica que ha planteado Estados Unidos contra China ha dado más fortaleza a la regionalización, ¿sí? La regionalización cuyo estandarte lo lleva pues, la economía china. La economía china ha sido inmune a los bloqueos de los Estados Unidos, ¿no? Y junto con este poco efecto del bloqueo norteamericano económico hacia China, China ha mantenido el crecimiento y crecimiento no solamente de ellos, sino dentro de la región y donde se está extendiendo dentro de su nuevo ruta de la seda, ¿no? Y a eso mismo, desarrollo de la dinámica china se ha unido el crecimiento también de la economía rusa, que también ha sido de los más golpeados bueno, no más golpeados, sino que ha sido sujeto de las sanciones económicas hacia la economía rusa, ¿no? Una de las más notorias, de la más reciente que se acaba de levantar, es la construcción del segundo gasoducto de Rusia hacia Alemania, ¿no? Pero ya dio marcha atrás el presidente Joe Biden, ¿sí? Sí, entonces, ese bloqueo implica que es un ejemplo de lo que pasaba de la regionalización que manifestaba la Federación Rusa cuando si se daba el bloqueo total del segundo gasoducto que va desde Rusia hacia Alemania. Ellos decían, si no va el gasoducto para allá, la exportación va a ir para China y ahí tenemos demanda suficiente. Entonces, es una regionalización. Por otro lado, otro de los aspectos que jugó un papel muy importante dentro de este mismo concepto de la regionalización es que ese gasoducto 2, el Nord Stream 2, que se llama así, tiene inversión no solamente rusa, sino inversión también de economías europeas, particularmente de la economía alemana, ¿no? Entonces, ahí hay un factor muy importante donde juega un papel importante, de más peso la idea de la economía regional europea junto con Rusia, que la economía global de la participación de Estados Unidos con Alemania, ¿no? Uno de los factores que incitó a Donald Trump de poner sanciones al Nord Stream 2, al segundo gasoducto de gas, es que ellos en Estados Unidos hubo una producción extraordinaria de gas natural debido al desarrollo tecnológico que han tenido y las nuevas formas de obtener gas natural, y tenían sus mecanismos de liquefacción para la exportación directa a Europa, y sería vía a través de Alemania y Francia, ¿no? Pero eso ya se dio al traste por los costos financieros que implicó una mejor organización regional en Europa, aunque la tendencia sea una reducción del consumo del gas natural en el futuro por los bajos niveles de crecimiento y por el desarrollo de energías alternativas, ¿no? Pero en términos generales, el consumo de hidrocarburos es difícil que se reduzca a menos del 50% del consumo energético a nivel global en los próximos 20 años, ¿no? Entonces estamos hablando de una perspectiva donde el factor regional en producción tales como gasoductos, gas, que es a través de ductos, y oleoductos, petróleo a través de ductos, es importante la ubicación geográfica, ¿no? Es un aspecto. Entonces resaltaría esa relación que existe en esta regionalización contra la globalización absoluta, ¿no? De que todos estamos en una misma economía global, ¿no? Y en ese sentido, para la economía mexicana, la región natural pues, no es otra más que el TEMEC, el Tratado Comercial de Estados Unidos, Canadá y México, ¿no? Y eso, hasta la fecha, yo considero que los resultados han sido positivos, ¿no? Es decir, la dinámica del crecimiento norteamericano, muchos la han enterrado durante ese tiempo, pero sigue siendo el motor de la economía mundial, y estar pegados junto a ellos pues, nos ha llevado a que volvamos a recuperar nuestra posición en el comercio exterior con los Estados Unidos. Y pues también, desafortunadamente, muchos mexicanos se van a los Estados Unidos porque afortunadamente allá encuentran oportunidad de empleo, pero eso ha permitido que México, gracias a ellos, tenga un peso adicional en remesas, ¿no? Entonces, son ventajas regionales, ¿no? Aunque también hay mucha migración de China y de la India hacia los Estados Unidos, no se compara con la migración que existe de México hacia los Estados Unidos, ni con la dinámica comercial que está en la frontera, ¿no? A pesar de que esté cerrada algunos aspectos, todavía hay comercio muy dinámico ahí en todas las ciudades fronterizas de México con los Estados Unidos.
Esa sería mi respuesta, ¿no? Nuestra vinculación con la economía regional de los Estados Unidos y Canadá sigue siendo fundamental, sobre todo con los Estados Unidos, ¿no? Ahora bien, insistiendo en la dinámica de cuál sería la perspectiva laboral, pues esta perspectiva laboral tendría que ir a un fortalecimiento de las capacidades en función de las nuevas tecnologías, en lo cual no carecemos, en lo cual no tenemos una estrategia definida aquí en México. Y respecto a lo que acertadamente comentaba Jorge, respecto a la política monetaria, tienes razón. Si bajamos la tasa a cero, eso no es ninguna garantía, incluso negativa, no es garantía de restablecimiento del crecimiento, ¿no? No es una garantía. Y respecto a los bonos que están dando los Estados Unidos a las familias, el famoso helicóptero monetario, pues, no sé cuánto tiempo puede funcionar. Y además, es decir, si el conjunto de este fenómeno biológico es permanente, ¿sí? Ya es famosa la intervención de Bill Gates, que ni es doctor, ni científico, ni virusólogo, pero él sí puede hablar de que es evidente, es inminente un nuevo problema epidemiológico en el mundo, ¿no? Que nos va a poner de manifiesto que en los conjuntos de las estrategias nacionales no se está preparado para enfrentar un problema de esa magnitud, ¿no? Entonces estamos hablando de unos fenómenos de choques externos permanentes, ¿no? Y no pueden ser resueltos con transferencias, subsidios y deuda, porque esto no puede ser permanente, tiene que haber una reestructuración que evidentemente sí es difícil, ¿no? A nivel global, ¿sí? Son más preguntas que respuestas las que tenemos, y entre más profundizamos, más complicado se hace, ¿no? El hecho mismo de que el Fondo Monetario empiece a incursionar en variables epidemiológicas para sus proyecciones me hace dudar de cuánta calificación en el orden de la medicina tienen los analistas del Fondo Monetario Internacional, o solamente lo toman como datos, ¿no? ¿Sí? Bueno, hemos visto que el comportamiento de estos organismos biológicos y no biológicos, como el virus, es impredecible, ¿no? No se sujeta a pronósticos, ¿no? Y de ahí que, por ejemplo, este análisis acerca de la tendencia a aplanar curvas es algo que no es muy evidente de la relación causa-efecto respecto a la situación de la salud de las personas, ¿no? Bueno, ese es mi punto de vista. Gracias. Bueno, muchas gracias. Al parecer, aquí les pregunto a Raúl y a Luis, creo que ya no hay más preguntas, ¿verdad? Pero si llegan preguntas, ya sea porque vean posteriormente esta transmisión, pues yo le solicito al profesor Juan Froilán Martínez Pérez que pues tenga la disposición Con mucho gusto. de poderlas responder por estos medios también, ¿no? De las redes sociales. Yo creo que es un mecanismo de conexión con el público en lo general, con los estudiantes de nuestra licenciatura primordialmente, y bueno, pues ahí estaríamos al tanto, ¿no? Bueno, pues ya llevamos poco más de una hora, casi hora y media, sobre la presentación y un poco de discusión, y es básicamente ese es el ejercicio que buscamos aquí en este seminario permanente, estar planteando preguntas, con dar aproximaciones, respuestas, y en términos de nuestra propia investigación, ¿no? Y sobre todo estar vinculados colectivamente en el Departamento de Economía. Los tres somos de áreas diferentes, grupos diferentes, pero eso no nos excluye de poder generar medios de interlocución, porque es un fenómeno o son fenómenos concretos que nos atañen a todos, y entonces hay que darle respuestas de diferentes ángulos o diferentes enfoques. Bueno, yo les agradezco mucho su presencia, su participación. Profesor Jorge Ludlow Weichers, bueno, les agradezco mucho a Raúl y a Luis Rodolfo, que nos están apoyando mucho aquí en la parte logística, y al profesor Juan Froilán Martínez Pérez por la presentación de la situación necesaria para la recuperación después del lockdown, como un ejercicio
de dar respuestas en este seminario permanente que vamos echando a andar, orientado a comprender la estructura y la coyuntura de la economía mexicana, desde nuestros propios ángulos, enfoques, desde nuestras propias trincheras analíticas, ¿sí? No sé si quieran decir algo más. Gracias. Bueno, pues entonces yo les agradezco mucho a toda la gente que nos ha visto, porque, tanto por el Facebook como por el YouTube. Tuvimos buena audiencia y pues nos vemos en la próxima.